Mira, un río. ¡Y se mueve! ¡Se mueve solo! ¡Mirad! ¡Increíble! Joder, mira. Es la magia del chamanismo, ¿no? Sale, claro. Mira, peta el chamán. Señor chamán. Suena vacío que flipas. Yo creo que... O sea, ese está más en el mundo de los espíritus que en el de la materia ya a estas alturas. ¿No? ¿Qué quieres? Pero Ya está. Sí, No fuméis. No fuméis. No empecéis. O fumar. La verdad merece ser conocida. Dale caña. El amo del amor es usted. Yo te conté la vez que probé la heroína y acabé probando fumada, muy poca dosis. Te quita el dolor. Dolor. Punto. La heroína. Paz descanse. Mándale un saludo. ¡Salud! La heroína en sí pues no es tan mala porque te permite, como anulas el dolor, básicamente uno puede explorar esos lugares de trauma. No, porque tú has tenido experiencia con Chippy también. Sí, claro. Tenemos aquí un experimentado. Ese objeto tiene que desaparecer y fundirse con el sujeto para que haya aprendizaje. Y en el diálogo te dice, oye, mira, ¿quieres navegar el dolor conmigo? ¿Qué te parece? Y tú le dices, bueno, vale. ¿Sabes? A veces parece que el mundo entero me va poniendo alfombras, otras veces parece que el mundo entero me va dando con un palo, claro. Pero todo es para bien. Lo estoy viendo con el dedo. El dedo del chamán. El dedo ahí. Por lo tanto, para los demás. O sea, premisa número 1, no ser cabrón. A día de hoy se le suele llamar dinero. Billetitos en Monopoly. Te voy a robar latas de marisco en el supermercado. Ja, 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 no está. Y vivo. Jugando con la muleta. Está inventado todo. Buenísimo. Claro. Esto es el amor. Claro. Esto es lo que hay que hacer. Sí. El chamanismo, la magia. Porque claro, tiene que ver, porque es como... Sí, en eso no deje de creer, joder. Obviamente. Mira, un río. ¡Y se mueve! ¡Se mueve solo! ¡Mirad! ¡Increíble! Joder, mira. Es la magia del chamanismo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. No sé lo que es el chamanismo, bro. Yo te digo sí a todo. Y luego ¿Qué es el chamanismo para usted? Pues no sé, pero entiendo que requiere de algún tipo de rito de carácter, vamos a decir espiritual a falta de otra palabra, porque es la que hay, ¿no? Claro. Y tiene que haber una persona que sirve a través de ese rito de paso. O sea, no vale con un objeto solo. O sea, no vale con que tú cojas y digas con el rosario, no sé qué, hostia, está, y que digas palabras. No vale con el hechizo del individuo. Hay que hacer una acción. No, hace falta... O sea, el chamán me parece una especie de mediador entre el mundo de los espíritus y el mundo material, de alguna forma. Si uno cree en el alma, pues claro, te conecta, ¿no? Y bueno, entiendo que cumple un poco esa función. O sea, es un rito que requiere de, normalmente, un hombre con pito, de una cierta edad, no necesariamente. El oráculo sabio de Delfos era una chica, no todo el mundo que llevaba el cotarro, pero el oráculo en concreto sí. Y cumplía una especie de función chamánica. Para mí un poco es eso, pero tampoco tengo mucha idea, o sea, de qué es. No. Pero sí, entiendo que es un poco eso, el vivir en el mundo de los espíritus y en el mundo de la materia al mismo tiempo. Claro. Y eso, pero siempre requiere del rito, ¿no? Si no, no... El ritual y se suele compartir. Y suele ser un ritual que se transmite de generación en generación. Claro, sí. Suele ser un ritual heredado por los ancestros. Siempre hay el poder de los ancestros. Sí, el claro. Poder del Padre Dios, el Padre Sol, la Madre Luna, la Madre Tierra, y todo se habla o se relaciona como si tuviera vida, como si realmente yo puedo hablar con las flores, puedo hablar con la tierra, puedo hablar con mi coche, puedo hablar con el café, con ese palé, mira. Puedo hablar con el palé mágico, sí. El palé mágico del río, sí, que está ahí por algo, y puedo hablar con él. O sea, alguien lo hizo, eso, claro. Con toda seguridad. Entonces, igual fue un robot. Pero es una perspectiva bonita, bien llevada, puede ser muy terapéutico y muy sanador. Hombre, sin meter sustancias, sin meter ningún tipo de... Bueno, puedes meterla, pero lo que pasa es que no es necesario, ¿no? Claro, me refiero a eso, que no solo enfatizar en las plantas de poder, las plantas chamánicas, las plantas... Sí, la ayahuasca. Todo la ayahuasca, claro, porque ahí las el poder setas... mágico está en el Señor, que te dice ¡oh! Y de repente dices, joder, me ha cambiado la noción de toda la existencia, ¿no? Por ese ¡guau! En el momento adecuado, pero ahí, ese es el chamán de eso, ¿no? Quizás. El chamán. Claro, pero... Es como que te despierta a otra realidad, te da otra perspectiva, a través de usar como un poco de
magia que no se ve, pero se puede creer y esa creencia te puede sanar. Mira, o te puede ayudar. Mira, peta el chamán. Señor chamán. Suena vacío que flipas. Yo creo que... O sea, ese está más en el mundo de los espíritus con el de la materia ya a estas alturas. No tiene salvación. Sí, algo así. Lo de la droga es interesante, porque sí que, claro, no sé... Cuando uno va a rituales ya de este tipo, ¿no? Uno lo busca porque quiere hacer un cambio en su vida, ¿no? Hay una necesidad que despierta ir a tomar una planta. Pero claro, quiero decir que si uno lo hace directamente va a hacer la ayahuasca, ¿no? Al sitio en el que ya está montado el chiringuito todo, hay el avión, o sea, está todo, ¿no? El Corte Inglés te lo programa si hace falta, todo esto, ¿no? O sea, la estructura que sea un poco, ¿no? Ya social, ya con mucho dinero por medio, ¿sabes? Todo eso. En las vacaciones. La magia del chamán no está tanto en la ayahuasca. En ese caso sí, porque, bueno, es parte de la estructura, pero la magia sobre todo está en la propia condición de la persona que va, porque ya quieres eso. Entonces... Le das poder a eso. Claro, porque al final la droga, date cuenta que lo que hacen es activar sustancias que ya hay, ¿no? De alguna forma. O sea, si la nicotina hace efectos, porque más o menos ya hay algo análogo a la nicotina, y el fumar pues hace como, extra producción, pero estaba ya, ¿no? Entonces las drogas tienen un poco eso, ¿no? El místico puede llegar a una condición análoga o más guay o menos, o más loca o menos, que el que se mete tal droga. Y eso, entonces las drogas son una forma artificial de lo natural, ¿no? El tema pero no es que sea un añadido, el me metí el tripi y ahora tengo tripi dentro, no va así. Claro, y el tema es que droga, se le puede dar el término droga, se puede decir que algo es una droga. Yo camino por el bosque todos los días y es mi droga. Parece una tontería, sí, pero si no camino, imagínate, por el bosque y me siento mal, me entra el mono, aunque sea el mono de ir al bosque. Parece absurdo. Pero ¿qué es el vicio? ¿La necesidad de cubrir el hábito o establecer un hábito sano como ir al bosque? Bueno, es un hábito sano, claro. Pero si te domina, puede llegar a ser una droga. Todo hábito te va a dominar, pero de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ser padre es malo, por ejemplo. Es el hábito de tener un puto hijo, ¿no? No sé. No me refiero tanto a eso. Bueno, pero estableces una serie de dinámicas que son inevitables, ¿no? Y no solo van a ser de, bueno, tengo que llevar a esta escuela que es lo menos parecido a un centro penitenciario. Ya te entiendo, pero ya sé por dónde vas. No es solo eso, ¿no? Pero el rollo es que hay drogas que nos imponemos y que si cambiamos ese patrón repetitivo, podemos sentirnos mucho mejor en vez de estar repitiendo algo que realmente no nos sienta bien y no nos damos cuenta. No, claro, muy difícil de ver. Y sobre todo es difícil cambiar la conducta cuando no se da cuenta. Claro, tú te das cuenta claro. de que estás viciado fumando. Todo el día café por la tarde, no sé ni qué hora es porque cambiaron la hora. Hoy, ya me da igual todo. Día y noche. Sí, hombre, claro, todos los días. Y dices, bueno, por ahora estoy bien. Sí. Pero de repente te das cuenta, porque lees un estudio, porque tienes una sensación en el cuerpo, lo que sea, y dices, ¡bum! Esto me está jodiendo. Pero ahí tienes la opción de dar el primer paso, si es que es el momento para ti, porque puedes ver simplemente que debes cambiar un hábito, pero no tienes por qué hacerlo ahora. Ahora hay como una inundación de pensamiento positivo, mágico, de cambia ahora todo. ¿Qué quieres? Pero eso ya está. Da por hecho que pero no funciona. Que la voluntad es total, ¿no? Es como la otra vez que me grabaste y tal, hacia final me preguntaba si creía en el determinismo o en la libertad, ¿no? Y tal y cual. Va por ahí, realmente es la pregunta más importante de la filosofía moderna, ¿no? Muy difícil de poner los límites, ¿no? Pero evidentemente no es pura voluntad lo que te dé la gana en todo momento. Voy a volar, director. Claro, ¿no? Pero ya no, porque ahí ya es una condición física, que evidentemente puedes volar solo si es a través de un avión o algo por el estilo, ¿no? Y no vas a negar la existencia del avión, ¿no? Porque hace volar, y es así. Pero ya no solo eso, es en cuestiones como esta, o sea, tú por hablar de vicio, que es bueno, yo creo, ¿no? La virtud aristotélica consiste en buena medida, o sea, el de Aristóteles, ¿no? En controlar un poco el hábito, ¿no? Sabiendo que hay hábito, ¿no? Tú imagínate que eres un viejo ya, tienes 60 y tantos años. Tu plan es jubilarte y no trabajar. Estás convencidísimo. Y lo que quieres hacer con lo que llamas ocio, que es el tiempo en el que no eres un esclavo, es fumar. No sé, claro. Porque ya llegaste hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, estás hospitalizado por otra razón y te insisten mucho en que, bueno, que el tabaco es una causa básicamente
tocha, ¿no? Sí, que jodida. te está jodiendo el cuerpo, ¿no? Eso es. Y que, bueno, pues mejor que dejes de fumar que hagas deporte, por ejemplo. Es un factor de cambio más importante y es mucho más fácil, porque simplemente omitir no es ponerte a establecer una dinámica entera, ¿no? Es más fácil dejar la dinámica del fumar que empezar la del deporte, ¿no? Obviamente. Y claro, esa persona a veces va a dejar de fumar, a veces no, pero es muy fácil que se ponga a fumar en las esquinas, a escondidas de los hijos y las hijas y estas cosas, porque le da la gana fumar y está libre, en parte está libremente fumando. Y por la presión también del entorno, porque claro, él ama a sus hijos, ama a su familia y dice, yo es que tengo que dejar esto. No, porque igual quiero no. que me vean bien. Pero imagínate que sí. Vale. Ese no es el viejo que me estaba imaginando yo, para nada. Te estás imaginando uno que se la suda. No, claro, pues lo oculto pues, para que no me toquen los huevos y para que no hacerlo, me toquen los huevos. Y para que ellos tampoco sufran, pero que voy a fumar igual. Porque en parte mi libertad consiste en mantener este hábito de vicio y no en establecer otros, porque no... Y no en observar de dónde me viene este hábito. Claro, tiene muy fácil dejar de fumar. Para intentar... Si está 2 semanas hospitalizado, ¿no? Por eso lo pongo en ese contexto. El propio hábito de la nicotina se puede salir, te pueden hasta dar... Yo cuando dejé de fumar tomé las pastillas estas que te dan, porque me convenció al final la doctora de cabecera. Por crisis que te pudiese dar. No, lo hace mucho más fácil, porque no, o sea, tú cada media hora te pide el cuerpo fumar, ¿no? Y no solo psicológico. Yo aluciné de lo poco psicológico que es, en efecto, porque daba por hecho que era mucho físico. más. Tiene muchísimo que ver con la química, pero mucho más de lo que aún ahora me molesta. Porque claro, hay cosas que sí. No fuméis. No fuméis, no empecéis. O fumar. Claro. Pensarlo bien, ¿eh? Claro, y no, bueno, y tampoco lo podemos reducir a esos momentos de, bueno, pues puedo dejarlo. Y no te exijas si no eres capaz de dejarlo ahora. No te culpabilices. No te culpes, no cojas un látigo, es que fumo, es que fumo. Tampoco te exculpes, porque la culpa cristiana tiene también el otro lado. Y muy a menudo ahora yo fumo este cristianismo que ya no es cristianismo, seas ateo, seas lo que seas, muy habitualmente va de eso, ¿no? De bueno, es que la culpa, eso no. Y todos locos, mucho rock and roll, ahora no aceptan ni el proceso de envejecimiento, cosas muy básicas. Y no pueden Claro, no pueden aceptar tampoco ciertas responsabilidades, pero sí responsabilizan al prójimo, ¿no? O sea, que quiero decir, la culpa tiene el polo negativo también, ¿no? Que es la exculpación del yo y del dalao, y tampoco es eso, ¿no? Porque no creo que la libertad sea eso. También hay que comérsela, ¿no? Y bueno, si igual te mueres de cáncer de pulmón o lo que sea porque fumabas, pues también, pues allá tú por tonto, ¿no? Quiero decir, o sea, eso una cosa no quita la otra. Por tonto y también, yo he visto un documental, os recomiendo, yo lo dejé. Os recomiendo, y a ti también si no lo has visto, un documental que es La sabiduría del trauma, creo que te lo había enviado. Ah, sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Gabor Maté. No lo vi aún. Pero... Es muy potente, no te voy a desvelar mucho, pero es la gente que tiene cualquier tipo de adicción, da igual la adicción que tenga, tiene un origen y normalmente es un trauma gordo, grande, que has vivido en la infancia. Y un trauma no tiene por qué ser que mis padres fueron a la guerra, que tuve un accidente muy grave. No, un trauma se puede generar en una familia supuestamente funcional, supuestamente armónica, supuestamente normal. Se puede generar ahí y luego el niño o la niña crece y desarrolla comportamientos no adecuados porque le están haciendo mal a ella o a él y a todo su entorno, a su familia. Y eso es porque se generó un trauma tan grande que no sabe gestionarlo de otra manera e intenta como huir de la realidad para no enfrentar todo ese dolor que no puede sostener. Claro. Y entonces caes en una droga. Caes incluso en el mundo espiritual, caes en hacer terapias, caes en siempre estar con el autoconocimiento, la introspección y no parar, y qué hago aquí, y tal y cual, y no sé qué, muy en el aire y poco en la tierra. O al revés, todo es dinero, todo es ganar dinero, todo es relaciones, todo es aquí en esta tierra y te olvidas de tu parte espiritual. Es como, todos tenemos hasta en algún nivel trauma. Sí. El rollo es como darse cuenta, y este documental ayuda mucho, a no culparte por tenerlo, sino responsabilizarte en medida que puedas, es un proceso, e ir saliendo poco a poco de ahí, o al menos enfrentarlo y navegarlo. Vaya spoiler que le hiciste. Ahora puedes ver el documental. Sí, claro. Acaba mal, que lo sepa.
Pero bueno, no lo vi, pero bueno, matizando... No, acaba bien porque... Me imagino que acabará bien porque se empatiza con las personas. Se empatiza con las personas. Ven una persona que está drogándose y se paran a hablar con ella y le preguntan ¿qué tal estás? Y ellos cuentan. Y no hay ese rollo de juzgar. Tú estás en la calle, eres una mierda. Aparte de ahí, no hay ese rollo de juzgar. Es, vale, estás en la calle, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Quieres hablar de ti, de tu historia? A ver, comparte si te apetece. No te voy a machacar por estar enganchado a una droga, por ser incluso, voy a ser fuerte, pero un violador, un asesino. No te voy a estar machacando. Ya lo eres, vale, ya está. Reconoces que lo eres, quieres cambiar, quieres ver por qué lo haces, ¿sabes? Y si hay esa voluntad, todo el mundo merece respeto. Sí, o mínimo, digamos que la verdad merece ser conocida, diría, ¿no? Ya solo por, o sea, de alguna forma, ¿no? O sea, si pues este es malo, ¿cómo, no? ¿Cómo se formó esa maldad? Claro, y ya solo eso ya merece, ya tiene un carácter, para mí, sagrado relativamente, como europeo que, no sé, valora lo bueno de la ciencia, ¿no? Que es eso, ¿no? De buena vida, y eso está bien, ¿no? No sé. Pero bueno, matizar el tema. Porque Dale caña. El amo del amor es usted. Yo te conté la vez que probé la heroína. Sí, ¿no? ¿Quieres compartirlo aquí con los... Sí, claro, ¿por qué no? Porque va el puesto ya. Porque creo que el dolor tiene dos vertientes, ¿no? O sea, a mí esto me coincidió en modo Chaucer en Londres, en un garaje con gente, bueno, había heroinómano, había de todo, ¿no? Y simplemente, pues, me cuadró acabar ahí, de tal, y acabé probando fumada, muy poca dosis, simplemente, pues bueno, porque no se suele dar cuadro, no, y era una circunstancia que a mí me pareció segura, ¿no? Y claro, yo lo hice como, bueno, pues como experimentalmente, digamos, no por recreación, no por ocio y no como huida del dolor. Pero sí estaba yo un poco deprimido también, entonces me permitió verlo desde una perspectiva adecuada. Y vamos, te quita el dolor. Y el dolor te das cuenta de que no es una cuestión de alma y no de cuerpo, que no se puede dividir, es lo mismo. O sea, no es una cuestión de dolor psicológico versus dolor de las muelas, dolor, punto. Ya sea físico, emocional, mental, ¿te refieres? Dolor. El opio, todos los opiáceos van a eso. Y claro, eso... Entonces, bueno, ¿en qué digo que tiene dos vertientes? Para mí fue una experiencia positiva. La heroína. Claro, la heroína que tiene, desde la perspectiva del Mate, porque el del que hablas del documental, él tenía una clínica, si no me equivoco, en Vancouver, y él se dedicaba a salvar gente, yonkis que estaban en la calle, a través de terapias de hablar y de ser comprensivo y de ser buen tío, básicamente, ¿no? Y ayudó a mucha gente, ¿no? Pero creo que se dedicaba a la heroína, fundamentalmente. Claro, sí que tiene eso, da igual que seas clase media, o sea, la heroína todo el mundo tiene dolor, ¿no? Sea trauma, da igual, o sea, dolor lo compartes, ¿no? Y a veces chungo. Pero, ¿qué vi en mi experiencia? Que tiene razón en parte un filósofo español que es muy imbécil y muy de derechas, que se llama Escotado, y paz descanse. Mándale un saludo. ¡Salud! Y es, bueno, muy conocido porque es muy carismático y, bueno, y sobre todo porque es un neoliberal de estos ex-marxistas que luego vieron La Verdad y Viva el Mercado, y tienen unos libros los que decían del comercio como bueno y tal igual, ¿no? Y bueno, tiene su, ¿sabes? Tampoco lo voy a descalificar del todo, pero bueno, que el tipo se hizo famoso, tipo muy listo. Se hizo famoso porque, bueno, él vivía en Ibiza, tenía parte de Pachá, de la discoteca, y tenía como una especie de casa en la que se drogaba con todo. Y escribía, decía, bueno, hoy me metí opio y lo usé para filosofar en esta, ¿no? Esta tarde. Claro. Entonces publicó el libro y tal, y fue famoso internacionalmente porque, bueno, la ciencia no se atrevía a coger un solo cuerpo humano y filosofar a través de drogarse. Y bueno, claro, el tipo defendía murió fumando tabaco, todo esto es fantástico, porque tiene, bueno, esto te coloca, te pone súper activo y nada, pues yo cómo iba a reflexionar de esta forma, y el tipo habla así, pero al mismo tiempo, cognitivamente, sí pero que... Pero estaba bien, estaba lúcido. Sí, a ver, hablaba poco demasiado así, quizás, pero... Sí, hombre, sí. Bueno, pero hacía todo solo y era independiente. En las derechas así liberaloides se le llamaba el último sabio de España. Sí. Entonces, bueno, es un tipo que llega, sí que era un sabio, al menos en la medida en la que
joder, mucha gente le podía decir que era el último sabio de España. El último moicano. Y tampoco son tontos del todo, quiero decir, esta gente, ¿no? Muchos pues son médicos, son tal y se lo creen, ¿no? Entonces no puede ser una tontería del todo, ¿no? Quiero decir, o sea, sí, era un sabio, ¿no? Y bueno, en fin, que la perspectiva de él, la heroína en sí pues no es tan mala, porque te permite, como anulas el dolor, básicamente uno puede explorar esos lugares de trauma, ¿no? Y yo, después de mi propia experiencia, veo que tiene razón en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que la heroína te lleva a, que es socialmente lo bonito, lo interesante, ¿no? Clase media alta, heroinómano, a la calle, ya eres un infrahumano, eres ciudadano solo de carnet de conducir, pero a partir de ahora, escoria, ¿no? Claro. Eso es lo jodido. Las madres de esa gente, ¿no? Aquí en Galicia muy marcado con el tema de la droga, porque es puerto de importación, ¿no? Sí, con la farlopa. Claro, la heroína llega a muchos límites, el asunto socialmente, ¿no? Pero sí, claro, que él te dice pues, que el opio, que no simplemente aquellos sitios de opio de la China, o del Londres victoriano, ¿no? El que sale rollo en Sherlock Holmes, estas cosas, o la heroína tal y como la conocemos, que podría el filósofo usarla para navegar por el terror. Y no es lo mismo que navegar con el trippy. No, porque tú has tenido experiencia con trippy también. Sí, claro. Tenemos aquí un experimentado. Experimentador. Tenemos a un chamán, no estamos hablando de chamán. Ah, sí, no, porque chamán no vale si te lo haces a ti mismo, te decía. Pero estás compartiendo la hora con tus discípulos, chamán. Sí, ¿no? Bueno, nada, pero no es un ritual, mira el móvil. No, aquí el medio no está siendo el chamán, está siendo el móvil. Sí. Eso puede hacer puede hacer mucho, pero no. O sea, lo que hacías tú con los caballos. Por ahí está bien, sí. Ir con un caballo y hacer terapia a través del caballo. Ahí haces al chamán, al caballo el chamán. El chamán es el caballo, sí, no tú. Pero aquí siempre va a ser el móvil, en cierta medida. Ahí está nuestro chamán. Hola. Tienes esa... Salúdalo al móvil. Claro, tiene esa limitación. Y depende de que se ha visto antes, que se ha visto después, si uno está acostumbrado a hacerse pajas mirando la misma pantalla o no. Hostia, muchas cosas. Son muchas variables. ¿Con qué? Las pajas. muchas cosas, ¿no? En cambio, el caballo pues no tiene eso. Y el chamán de la ayahuasca tampoco, ¿no? Entonces, una cosa, la heroína es diferente al trippy. La heroína te permite navegar el trauma mejor, dolor, claro, sí. Mejor, lo navegas mejor, puedes observarlo, identificarte mejor que con el trippy. Sí, cuenta. Había allí una chica, que yo no me acuerdo exactamente de la historia, pero básicamente a ella de niña pues la violaba su tío, o creo, algo por el estilo, no sé, no recuerdo mal. Claro, ya la situación mía fue eso, muy chaucer. Fuera para escribirla en un libro, pues no me acuerdo. Bueno, algo te acuerdas. Igual, que también son las cosas personales. Me acuerdo de lo que me impresionó, digamos, ¿no? Si era su tío, o era su padre, o era yo, pero bueno, que pero eso impresiona. Y lo que tú sentiste. Claro. Cuando ella lo compartió, me imagino. Sí. Y bueno, al final acabamos pues, alrededor de un fueguecito tal, en un garaje de estos peliculeros. ¡Chamán! Sí. Y nada, eso, ella contaba eso, podía contarlo porque no estaba sufriendo dolor en ese momento y claro, podía navegar eso, pero al mismo tiempo uno no puede hablar puro y duro de cómo te violaba tu tío sin dolor, entonces tampoco creo que tiene sus límites. O sea, si tú tienes un trauma totalmente reprimido, es como la hipnosis, ¿no? El psicoanálisis y estas cosas, sí, si te lo saca a flote y te hace verlo, convertirlo en un objeto, vale, está bien, pero ese objeto tiene que desaparecer y fundirse con el sujeto para que haya aprendizaje. Mientras sea un objeto, haces como el mal científico, ¿no? Si fuera algo mira, ese árbol son números, no sé qué. Externo a mí. Claro, y no lo es. Entonces, para hablar de cómo te violaba tu tío, pues tienes que ser capaz de hablarlo con dolor. Pero el opio podría ser una entrada para verlo y para hablar por las periferias de formas que no lo harías si no. Cosas de estas, pero no le veo yo, y es muy peligroso. Es como dar la mano al diablo, y viene el diablo y te dice, oye, mira, ¿quieres navegar el dolor conmigo? ¿Qué te parece? Y tú le dices, bueno, vale, ¿sabes? Parece un proceso extraordinariamente didáctico. Claro, tienes riesgos. Joder, hombre, ese es el diablo. Claro, es muy adictivo, el quieres más. Entonces, ¿cómo te sucedió a ti? Tú lo probaste una vez y querías más, volviste a por más, te llegó, te fue suficiente. Lo más diabólico del tema, yo acabé allí pues, con un hombre que era mi compañero de piso, pues, que andaba con media crack, ¿no?
y acabamos en los canales de Camden Town, en Londres. Él me venía con, bueno, vamos a probar una cosa nueva. ¿A ti te gustan las cosas nuevas? Y yo, bueno, depende y tal. Y el cabrón no me quería... Estoy diciendo muchas palabrotas, no sé si... Está bien, no hay ningún problema. Hoy me siento así, no sé, palabrotas. ¡Palabrotas! Pues el cabrón no me quería... Yo le decía, mira, yo he probado muchas drogas, yo no tengo ningún inconveniente en tomarlas, pero tengo que tener una idea de qué son y qué cantidad. No, claro, no es... y con qué no las mezclo. Y qué comer alrededor de eso. Y todas las cosas bastante de cajón, que no mira nadie cuando va de fiesta. El chamán lo mira. Hombre, claro, y médico también, es que es lógico, ¿no? Pero cuando lo haces así de forma irresponsable por pasarla bien, no. ¿Y tú miraste? Más o menos, pero me ha dado, ¿cuál es? No me quería decir, me dices crack, digo, vale, pues crack. ¿No? ¿Cuál es la dosis normal de crack? Bueno, una latita, dos, digo, bueno, vale, pues 5 como máximo. Pero mínimo eso, no, mínimo eso. Ya te entiendo. Y eso, y eso no se hace, ¿no? Pero bueno, que nada, acabamos ahí y tal, y por el tipo al final acabó y que quería más, que quería más, que quería más, y sí que me cortó un poco, o sea, yo ya me quería ir para casa, y decía, bueno, pero venga, acompáñame a pillar, pues yo voy a pillar igual. ¿Te sugestionó? Claro, dije, bueno, venga, porque voy a ir a Tottenham, que está al norte, ya es una zona obrera, yo vivía allí tiempo, y a ver, depende de qué parte se meta, puede ser peligroso, ¿no? Y digo, venga, vamos juntos, ¿no? Y fui con él, y llegamos al sitio del camello y todo el rato, y bueno, pues era ahí, ¿no? Y nada, llegué allí, vi el rollo sauce y dije, o sea, dame 3 de estos, por favor. Y ahí me quedé, ¿no? Y me quedé la noche entera y tal, y cuadró, ¿no? Pero bueno, que lo más chungo del asunto es que el que era el tiendo que el camello, o bueno, al menos vivía ahí, no sé, porque era raro todo, no sé si era el que vendía o simplemente ya vivía cerca del camello, porque esto eran unos garajes, ¿no? El que era el macho de la casa, el tipo le caí bien y al final al irme y tal, quería compartir el contacto conmigo, ¿no? Y bueno, y toda la gente alrededor primero me estaba muy, no pruebes la propia heroína, porque yo estaba con el crack es como, no pasa nada, ¿no? Pero la heroína decía, no, esto te jodes la vida, tal. Y este me decía, bueno, yo creo que tú la puedes probar, o sea, lo he escotado, ¿no? O los argumentos que estaba yo diciendo, tú sí, hombre, seguro que sí, tú cuando mires el YouTube seguro que controlas el algoritmo para que en vez de Javi Moure y no te salen cosas de fachas ni nada, ni te vas a acabar. Sí, claro. Y me decía mucho eso. Y al final, cuando nos íbamos, quería compartir el número porque me decía que le caí bien, que quería ser mi amigo. Claro, es un junkie. Entonces, si somos amigos, era para meterme la heroína. Y esa es la realidad, ¿no? Entonces, el propio amor, la amistad, la simpatía, condujo a que este hombre estuviera muy en su interés hacerme heroína. Y bueno, que él quería, pues, que le cayó, él me quería en su vida. Igual vio algo, el amor, pero igual más allá, vio algo en ti que le podías enseñar. Es algo que no se puede explicar con palabras. Es cuando sientes una corazonada con alguien, dices, me voy a acercar, voy a hablar con él y de repente tienes muchas cosas en común. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y que sucede por alguna razón. A mí me gusta pensar, no sé, a ti, que todo sucede por alguna razón. O sea, esa experiencia que has vivido tiene alguna razón como más allá de nuestro ego. Sí, pero decírselo a la que le violaba a su tío, ahí, bueno, igual no está de acuerdo. No digo que sea fácil. No, pero que igual no está de acuerdo. O igual que esté de acuerdo. Claro, puede ser. Depende cómo sea, ¿no? O sea, yo creo que sí, que se puede, mínimo... Pero puede ayudar también. Yo nunca sé si cuánto estoy guiado por el hado, porque tengo mucha suerte. No sé, ¿no? Me pasan muchas cosas que se podría decir que son sincronías divinas tranquilamente, ¿no? A veces parece que el mundo entero me va poniendo alfombras, otras veces parece que el mundo entero me va dando con un palo, pero todo es para bien, ¿no? Pero es una actitud. Es una buena actitud. Claro, quizás es más hablar de actitud para ti. Que esa actitud es seguro. Ya sí, o sea, todas las cosas que son coincidentes, que digo, vale, sí, yo de este problema que he tenido le he dado las vueltas de una forma en la cual genera quien soy, he aprendido todo y todo es fantástico. Pero eso solo funciona a posteriori. O sea, cuando me pasa, hay algo que me pasa y luego tal. Me puede funcionar sobre la marcha también mucho, que se me va dando. Pero claro, cuando son cosas que dices, pero vamos a ver, esto es muy improbable, ¿no? ¿Cómo puede ser que me pasen tantas cosas improbables, ¿no? Ahí ya uno empieza a crear un objeto externo y darle cabida a la divinidad, ¿no? Entonces depende de la fortuna, pero si tu fortuna es muy mala,
Ya digo, entonces yo creo, tú tienes Ado, yo tengo Dado, y es muy cómodo desde tener Ado sí, te entiendo. hablar de eso. Es fácil. Pero el que tiene un Ado que igual no es tan fácil, sí. son los caminos inescrutables del Señor, que solo lleva hostias y que igual aprende otro de la mierda de vida que le tocó, ese va a decir, hombre, a ver, pues su Ado a mí no me hace nada. Yo estoy jodido, es el problema del mal con Dios, hostias, de toda la vida de Dios. Entonces, en teología siempre fue grave, ¿no? De, hombre, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿No? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Es totalmente injusto que justo esta persona acabe fatal, ¿no? Pero claro, igual estadísticamente dices, hombre, sí, claro, eso generó el bien en este otro sitio, ¿no? Es muy difícil de... Es difícil, lo único que cada uno puede hacer es expresar su verdad, lo que a uno le ayuda y no querer convencer a nadie de nada. Es como, a mí me ayuda, sí, a mí me ayuda esto, tener esta creencia. A ti te ayuda tu creencia, sí, al vecino le ayuda a otra. El tema es, lo bonito es escuchar al otro para después, con esa información, si te vibra o llámale, si te penetra, te la puedes quedar. La puedes utilizar para tu bien. Eso es lo bonito. De cada persona que escuches, que te comparte su historia, que te comparte lo que siente, quédate con lo que te ayude. Es que eso es lo mejor. Sí. Aprende de lo que veas en esa persona que no te ayuda o que no te gusta, bien, pero quédate para tu día a día con lo que realmente te aporta, con lo que te ha aportado para ser mejor, evolucionar, ayudarte a ti y ayudar a los demás. Cuénteme usted. Pero, le estoy viendo con el dedo del chamán. El dedo de Enrique. No, pero mira, esta mañana cuando hablaba con Dani, ¿no? El amigo en común, tal y cual. Hola, Dani. Hola, Dani. Hablábamos de, bueno, de la seriedad o sea, de que a veces las cosas vistas desde el punto de vista de la ciencia no son más sólidas filosóficamente que vistas desde un espiritualismo, ¿no? Y yo le ponía de ejemplo que en psicología es claro, ¿no? Que, bueno, pues a día de hoy la gente se dice que hay psicópatas y eso coincide con un 1% de la población que son malos y carecen de empatía, cosa que nadie define qué carajo es, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, mira, a mí eso me parece una patochada. Seguro que dentro de 100 años la propia psicología, si es que existe como ciencia, no se llama de otra forma, ya para empezar todo, no va a pensarlo así, va a decir, va tontería, ¿no? Eso era simplemente un número, el 1%, ¿no? Es claramente, hay una ideología ahí de los porcentajes que llevó a esta gente de este siglo a ser rarita, ¿no? Pues yo le decía, bueno, puestos a ver, Javi Moure, desde la empatía y el espíritu, el alma, el tal, está no solo en el 1% de los buenos con empatía, o sea, del antipsicópata, sino que mucho más, del 1%, ¿sabes? Pues el 1 por 1000, ¿no? O algo así, ¿no? Y yo decía eso, ¿no? Pues, si tienes psicópata tienes que ver el otro lado. El antipsicópata. Claro, el problema de nuestro tiempo es que no ve el otro lado. Somos antipsicópatas, únete al grupo de antipsicopatismo. Sí. Y bueno, y con esto quería decir algo, porque era una analogía, ¿no? No sé, ¿de qué estabas hablando antes? ¿Cómo fue lo que decías? Es que tengo sueños, que cambiaron la hora. Cambiaron la hora hoy, cambiaron la hora, sí, amigos. Sí, el que dar y sobre todo coger lo que te convenga. Eso. Bueno, pues no lo dijiste así, lo acabo de pervertir todo. Pero ¿a qué voy? Pero no lo que te... Una cosa. Sí. No lo que te convenga para tu egoísmo, para tu hacerte millonario y ser el puto Dios. No, lo que te convenga. Vale. Para ti, para tu amor, para tu bien. Lo más empático que puedas, lo más sincero, amoroso que puedas. Y, por lo tanto, para los demás. O sea, premisa número 1, no ser cabrón. Muy fácil. No seáis cabrones. Claro, pero es que todo lo que dijiste está muy bien si partes de eso, porque si no, textualmente, y habría que volver a ver el vídeo, pero en mi cabeza iba como, esto es compatible con ser cabrón. No, entonces cuidado. Ya te entiendo, claro, ya. Porque el que... Pero en este canal hay una en la descripción que pone, todo es amor. Sí, pero todo, Entonces iba a decir que fortuna, sí, ¿no? El helado, sí. tiene formas y formas, ¿no? A día de hoy se le suele llamar dinero. Billetitos en Monopoly. Y de los de verdad, yates, gloria, la gloria mala, fea, ¿no? Prostitución, lujuria, coches, avaricia. Lujo, lujuria, todo. Y todo eso como bueno, ¿no? Y eso puede ser fortuna, pero en el sentido de lado, del que hablábamos antes, si fuese, porque claro, aquí tenemos dos, no digo, vale, venga, hay magia, divinidad, pura y dura externa a mi persona, me pone alfombras rojas para que todo me vaya bien. Mira qué lugar. Porque soy fantástico. Mira qué nos pone. Ahí está. Mira qué maravilla. Sí. Mira qué locura. Yo estoy mirando al palo selfie, que brilla, es lo que más brilla. Es verdad, es de aluminio. Aluminio.
Sigue, perdón. Eso, nos sí, pone... un ente externo me beneficia. Ahora mismo estamos gozando aquí, gracias a él. Porque yo beneficio a otros también, porque es bueno, de alguna forma, en agregación, para el conjunto de la vida entera, que yo, pues no sé, no tenga que trabajar mucho y que me encontré un billete de 50 en el suelo, ¿no? Vale. De 500 mejor. No, porque 50 ya puede llegar, ¿no? Vale, pero el tema es que, claro, ¿en qué medida? Puede ser eso, ¿no? Pero también puede ser que yo con el de 50 diga, ¡hostia, 50! Con esto ya vivo. Voy a robar latas de marisco en el supermercado, ¡ja, ja, ja! ¿No? Tal, y vivo, ¿no? Y me puede valer. Entonces, ¿en qué medida es construcción mía? ¿En qué medida es religión? A mí me da igual. Esa es la cuestión. Pero también le da exactamente igual al psicópata de Wall Street, tiburón, que ¿qué hace? Vale, voy a comportarme de una forma en la que el hado me beneficie. Ese hado, claro, es Satanás, ¿no? Puestos a decir que es una divinidad, ¿no? Pero ya hay dos, claro, ya la liamos. La dualidad. Entonces, es todo amor. No, bueno, pero lo del tema de decir infierno es jodido. Entonces, me refiero que sí, que si ese se viste, o sea, yo me voy de mendigo, bueno, pues me llueven billetes de 20. Pero él, si se viste con un traje, le llueven prostitutas, el yate y no sé qué, ¿no? En parte sí. Entonces, sí que a veces, y se lo veo mucho al rollo New Age, sobre todo entre los 70 y... Últimamente no sé qué pasó porque tampoco no me he metido, pero sí que veo un cambio, ¿no? Hay una especie de autocrítica en el espíritu, ¿sabes? Del tiempo, muy positiva. Pero en lo anterior, no es coincidencia que acabasen siendo yuppies muy buena parte. Y no es solo porque fuesen pijos, que eso también. O sea, porque sus papis tuvieron... No, no es solo eso. No es solo eso. Creo que es un factor igualitario como el de la droga, ¿no? En ese aspecto. Que no es solo eso, es también que el lado puede ser confundible, ¿no? Y estos son satánicos y los otros... No, pero es puede ser bueno. Eso es muy sutil. Sé bueno en función mínimamente de lo que a ti te parezca que es eso. Y no te des con un látigo por ahí que malo fui tampoco, porque es que eso no es plan, eso no es bueno. Entonces, y ser bueno es difícil, ¿no? Pero sí, es una maestría. Haz cosas buenas y así pues serás una persona pues buena, ¿no? Realmente el problema es que, claro, eso no es un discurso convincente. La gente dice, bueno, vale, señor, lo que usted diga. ¿Y qué me da de beneficio eso? No, o claro, ¿cómo se hace eso? No, y tal. Pero claro, yo ya no soy un gurú, que no soy un Kunchaban, como para decir cómo se hace eso de ser bueno. Ni soy cura, ni nada de eso. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? A mí ya me cuesta bastante, ¿no? Pero no creo que tenga que ser fácil, precisamente, es lo que lo hace bueno, ¿no? Y si todos intentásemos ser buenos, ahí podría haber relativa justicia, incluso en lo injusto, ¿no? Y ahí ya se podría hablar de por qué a esta persona le violó su tío, ¿no? Tal y cual. Pero ya digo, creo que es complicado. Pero sobre todo es eso. O sea, es una cuestión de intención, moral y ser coherente de la medida en la que se pueda con eso. Pero, claro, sin volverse locos. No, sin caer en una exigencia. Claro, a lo Kant, ¿no? Que luego el del campo de concentración decía que era kantiano. Él estaba actuando acorde a un universal bueno para todos, matando judíos, claro, lógico. Si uno cree las cosas que uno cree. Entonces, claro, entonces hay un cierto factor individual en la moral, supongo, ¿no? Pero vivimos en la era del individualismo, entonces ahí uno se ve la paradoja, ¿no? Porque si se hace muy individual, se hace más y más imbécil, ¿no? También. Y se puede entrar el egoísmo ahí, ¿no? Y es jodido, porque hace falta esa individualidad, es necesario. A mí siempre ha sido lo más difícil, cómo de gilipollas soy. A mí, si alguien me viene y me dice, tío, eres gilipollas, digo, hombre, tiene bastante razón, fijo. ¿Sabes? De cuánto aprendo de este consejo, de mira, no digas eso así a este porque va a creer que tal. Porque muchas veces tienen razón, yo no lo puedo saber. Y claro, es muy difícil de medir, ¿no? ¿Me están cortando las alas que eran alas o me están cortando las espadas de las manos, ¿no? Y yo creo que por ahí va mucho el tema. Y que ahora no, la gente no se permite el lujo de ser libre en el sentido de ser moral, o sea, intentarlo, ¿no? Muchas veces. O no se le permite. También hay una educación, un sistema, ¿no? Que favorece esa individualidad, ese individualismo, esa separación. Esa herida, yo hablo mucho de la herida de separación, que es lo que más nos duele y siempre lo intentamos llenar. Cuando sentimos unidad, que puede ser jugando con la muleta, puede ser hablando, puede ser observando este paisaje, puede ser haciendo muchas cosas. Si quieres, vamos para allá. Muleta del revés. Y nos sentamos. Sí. Puede ser jugando con la muleta del revés, sí. Puede ser caminando, puede ser
Tarari, tarará. Saltando ríos. ¿Quieres saltar de río? A ver. Claro, hombre, evidentemente. Dale un palo. caña. Ah, no, está profundo. Está profundo, hermano, cuidado. No, pero se va, ¿eh? Sí, hombre, que esto es está inventado todo. Uy, ahí está. Buenísimo. Claro. ¿Quieres el palo tú? No, no bien. No, voy a hacer la magia. Ah, vale. Voy a intentar Hombre, hacer... hermano, mira. Mirad ¿Cómo esto. era? Se rompió la Matrix de... Esto es el amor. Claro. Esto es lo que hay que hacer.